Qué bendición poder estar nuevamente juntos y estudiar un poquito más, una hora más, sobre este tema, explorando el libro de Apocalipsis. Debo decir que nos quedamos la vez pasada con el capítulo 6, donde hablábamos precisamente de lo que llamamos el arrebatamiento de la iglesia, basándonos en los primeros versículos del capítulo 6, cuando Juan es invitado a subir y ahora él estando arriba va a ser testigo de todo lo que está pasando en la tierra. Ahora, déjeme antes de iniciar más a fondo, ¿cuál es el propósito de la tribulación? Quizás esa es una buena pregunta. Bueno, yo creo que Dios tiene la tribulación para establecer su soberanía y su reino dentro del tiempo y de la historia entre los hombres. Prepara a Israel para la venida del Mesías. Y también confirma y concuerda con las profecías relacionadas en Mateo capítulo 24 y en Daniel capítulo 9. Pero ahora, el traslado antes de la tribulación descansa sobre el método literal de interpretación de las Escrituras. Las profecías, las 70 semanas de Daniel, que vamos a ver dentro de un momento, están relacionadas con el pueblo de Israel. Si la iglesia estuviera en este periodo, estaría sujeta a Satanás, nulificando la obra redentora de Cristo. A la iglesia, pues, se le prepara para la venida del Señor y no para la ira de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 9. Y la profecía milenial enseña que habrá judíos y gentiles sobrevivientes de la tribulación con cuerpos mortales, no glorificados, como lo dice en 1 Corintios 15, del 51 al 54. Dios pues siempre apartó un remanente fiel antes de la manifestación de su ira. Noé, por ejemplo, fue apartado antes del diluvio. Lot fue apartado antes de que destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces, hermanos, veamos un momento y leamos Daniel capítulo 9. Si tienen sus Biblias, les invito a abrir Daniel capítulo 9 y vamos a leer del versículo 24 en adelante. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe hay 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro de tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será por inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y, versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí está describiendo lo que comúnmente llamamos las 70 semanas de Daniel, que están muy relacionadas con los acontecimientos del libro de Apocalipsis y parte del Evangelio, de los Evangelios también. Ahora, hablemos un poquito de esto. Déjenme darles un cuadro, un plan aquí de Dios para las edades,
para que tengamos en mente exactamente qué es lo que estamos estudiando. Ahora, noten ustedes en la figura que tienen enfrente, aparece una cruz roja ahí. Esa cruz es la que está dividiendo la historia. Anteriormente tenemos todo lo del Antiguo Testamento, pero ahora con la cruz viene no solamente a abrir la puerta al Nuevo Testamento, a los Evangelios, sino también a la vida de nuestro Señor Jesucristo. En esa cruz vamos a ver nosotros y vamos a introducir ahí el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. 3 eventos importantes. De modo que terminando ese periodo de la vida de Cristo, empezamos ahora nosotros con un periodo que se llama periodo de gracia. Está ahí en color azulito. La gracia es el tiempo de la iglesia. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Han pasado casi 2000 años y no ha pasado nada. Es decir, no se ha cumplido nada de lo que estaba diciendo Daniel. Daniel habló, y vamos a ver esto más despacio un momentito. Daniel habló de 3 periodos en sus 70 semanas y vamos a estudiarlas despacio en esta mañana. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es, él tiene 3 periodos. El primero, segundo, el primero tiene 7 años, el segundo tiene 62 semanas por 7. Recuerde usted que la palabra semana está representando un periodo de 7 años. Por ejemplo, allá en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de la visita de Jacob y estuvo él presente con su suegro y todo, recuerda usted que él trabajó por una semana, dice, pero la semana eran 7 años. Y entonces trabajó por una esposa que no le dieron y luego trabajó otra semana, o sea, otros 7 años, por la segunda esposa que era la que él quería. De modo que esto nos viene a aclarar. Cuando hablamos de las 70 semanas de Daniel, estamos hablando de 70 periodos de 7 años cada uno. Entonces, regresemos un momento al anterior, por favor. Estamos hablando entonces, ahí en azul, número 6, o sí, 6. Dice, el tiempo de la gracia. Es un periodo entre la semana 69 y la semana 70. Un periodo que ha durado, como decía, 2000 años. Pero ¿cuándo va a terminar ese periodo de la gracia? Ese periodo de la gracia termina cuando el Señor viene por su iglesia. Acuérdense de la palabra clave. Él viene por su iglesia, como lo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 y 17. Cuando Él venga por su iglesia, prácticamente ahí termina el periodo de intermedio entre la 69 y la semana 70. Y entonces empieza un periodo de 7 años, o sea, un periodo de una semana más, la semana que está pendiente, y esa semana es la semana de la tribulación, que implica 7 años de tribulación, dividido en 2 secciones, 3 años y medio y 3 años y medio. Al final de las 7 semanas, o digo de los 7 años, perdón, al final de las 7 años, una semana que faltaba, ahora ve usted una flecha roja que desciende. Ahora ya es Cristo, ya no viniendo por su iglesia, sino Cristo viniendo con su iglesia. Ahora sí, esta es la segunda venida completa. Y ahí empieza lo que nosotros llamamos el reino de Israel restaurado, o sea, los 1000 años que la Biblia habla, el milenio, y después siguen los otros eventos que vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Pero lo menos quiero que quede claro en ustedes cómo está esto. Ahora sí, si pasamos al otro diagrama, hermano, por favor.
ahí está bien más claro todavía, las 70 semanas de Daniel. La orden de la restauración, de la construcción, pues, empieza en el año 445. La ciudad tenía que ser reedificada y fue fruto del mandato de Artajerjes, un rey, y lo leemos en el libro de Nehemías, capítulo 1, del versículo 1 al 4, y Nehemías 2, del 1 al 8. Vino pues un mandato diciendo que tiene que ser reconstruida la ciudad. Ese tiempo dura precisamente 7 semanas, o sea, 7 por 7 son 49 años. Ahora, terminado ese periodo, viene un segundo periodo de 62 semanas, desde el momento que la ciudad fue construida hasta la muerte de Cristo, viene a ser un periodo de 434 años. Entonces ya tenemos nosotros aquí lo que llamamos el periodo número 1 de 7 semanas, de años, 7 por 7, 49, que es el tiempo que se llevó para reedificar la ciudad, o sea, del año 445, cuando sale el edicto, hasta el año 434, cuando el Mesías muere. La destrucción de la ciudad y el santuario, dice, por un príncipe que ha de venir, ocurrió en el año 70. Ahí está el emperador que mandó al capitán que fuera a destruir Jerusalén, y Jerusalén queda destruida como lo predice Daniel. Pero todavía, como decía hace un momento, solamente llevamos 7 y 62, solamente llevamos 69 semanas. ¿Dónde está la 70? ¿Dónde está la número 70? Esa viene pues después del período de la gracia, del período de la iglesia, del período que estamos viviendo ahorita actualmente, un período que ha durado cerca o alrededor de 2000 años. Cuando venga el Señor, termina ese valle que no vio Daniel. Él vio solamente, como quien dice, 3 pináculos. El primer pináculo era de 7, el segundo 62, y ahora el tercero, después del valle que Daniel no vio, que es el valle precisamente de 2000 años, ahora viene el arrebatamiento. El Señor viene por su iglesia y 7 años después el Señor viene con su iglesia. Ahora sí, ¿está claro? Y con esta explicación creo que nosotros podemos entender mejor lo que estamos hablando en esta hora. La semana, la 70ª semana, o la semana 70, está dividida en 2 partes, decíamos, de 3 años y medio cada uno. Está, por ejemplo, Mateo 24, del 3 al 9, nos habla del principio de dolores, pero Mateo 24, 15 nos habla de la gran tribulación. O sea, este periodo de 7 años lo podemos dividir entre tribulación y gran tribulación. El tiempo, la escritura utiliza diferentes términos. Por ejemplo, encontramos este periodo de 3 años y medio con la expresión un tiempo, tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 12, 14 está hablando, pero realmente tiempo, tiempos y medio tiempo viene a ser los 3 años y medio. También Apocalipsis 12, 6 nos habla de 1260 días, que vienen a ser los 3 años y medio. Y en el capítulo 13, versículo 5, encontramos 42 meses, que vienen a ser los 3 años y medio. De modo que la escritura quizá no siempre va a hablar de 3 años y medio y 3 años y medio, pero van a encontrar ustedes los términos.
tiempos y medio tiempo. Van a encontrar 1260 días y van a encontrar 42 meses. Cualquiera de los tres es igual a los 3 años y medio que se ha mencionado. Ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros comprender bien antes de entrar al periodo de la tribulación? El Señor Jesucristo advirtió las cosas que iban a estar sucediendo antes de que esto pasara. Muchas veces personas han malinterpretado lo que está pasando ahorita y dicen, ya estamos en la era apocalíptica, ya estamos en la era de la tribulación, ya estamos cerca del fin del mundo. Alguien hasta daba una fecha diciendo tal día, tal hora va a terminar el mundo. La fecha fue julio 17, no pasó nada. Esto no es la primera vez. En la historia nos cuentan que varios trataron de poner una fecha a este evento y quedaron pues ridiculizados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nadie sabe la hora ni el día cuando el Señor ha de venir. De modo que, hermanos, cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 5 años, puede ser dentro de 20 años, no sabemos. ¿Qué es lo que debemos de saber? Que debemos de estar preparados para cuando el Señor nos llame a su presencia. Ahora, de esto vamos a mencionar más adelante, también cuando lleguemos allá a los últimos capítulos de Apocalipsis. Pero creo que es conveniente que nosotros tengamos bien presente en nuestra vida y en nuestra mente y en nuestro corazón lo que Dios está ordenando en su palabra. No tenemos nosotros que especular, hermanos. No tenemos que estar pensando que va a ser así, que va a ser así. Ahora, la interpretación de Apocalipsis se ha prestado a que hayan diferentes opiniones. Hay algunos que piensan que el arrebato de la iglesia va a ser, por ejemplo, antes de la tribulación. Esa es nuestra posición. Otros dicen que vendrá a la mitad de la tribulación y otros que vendrá después de la tribulación. Bueno, ¿a quién le vamos a creer? Yo creo que cuando tomamos la Biblia en una forma literal, pero también con una forma de explicarla, una teoría futurista, vamos a encontrar que es muy claro que la venida del Señor, el arrebatamiento, la primera parte de su segunda venida, es al inicio de la tribulación. Por eso es que mencionábamos que Juan fue invitado para que él no estuviera presente en esos 7 años, sino que él estaría arriba. ¿Qué está pasando arriba? También vamos a mencionarlo más adelante. La iglesia es arrebatada. Los muertos en Cristo resucitan con cuerpos glorificados. Se levantan primero. Y me acuerdo cuando era estudiante, un alumno le dice al profesor, ¿y por qué los muertos en Cristo van a levantarse y resucitar primero? Dice, porque están 2 metros más abajo que nosotros. Entonces, cuando ellos suban a nuestro nivel, ya nosotros estaremos al nivel de ellos y juntos subiremos en el aire y en las nubes recibiremos al Señor. Hay muchas veces juegos presentados con palabras sencillas, pero que podemos entender mejor. ¿Se acuerdan ustedes en la ascensión? Ahora, la ascensión de Cristo es única, es una que marca también un evento, un pináculo sobresaliente todavía en el desarrollo de la vida de Cristo. Pero cuando el Señor fue ascendido, pues cuando Él ascendió, más bien, cuando Él ascendió, Él prometió regresar. Y regresó precisamente, como lo hemos visto, ya va a regresar cuando Él venga por su iglesia. Ahora, nosotros tenemos que estar
alertas, hermanos, a eventos que nos pueden ir dando más luz. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que antes de la venida del Señor, el evangelio será predicado en todo el mundo. Todavía no está predicado en todo el mundo. Un escritor decía, hay todavía varios miles de tribus que no tienen la palabra ni el evangelio. Esa es la razón por la que el Señor no ha venido. Cuando estas almas sean alcanzadas, cuando estas vidas reciban el evangelio, estaremos entonces más cerca de la venida del Señor. Pero no por esto vamos a decir, falta mucho entonces. No, hermano. Ahora con la tecnología moderna estamos avanzando de una forma increíble. El pueblo musulmán, por ejemplo, era un pueblo cerrado. Los misioneros, si lograban entrar, entraban con peligro de no salir, morían allá adentro. De modo que casi ya al final ya nadie quería ir ahí, porque era ir directamente a la muerte. Y no permitían que nadie entrara ni con Biblia ni con un mensaje diferente al que ellos tenían. Pero estamos viviendo ahora en una época donde nosotros no podemos quizá entrar, pero el evangelio está entrando por medio de la tecnología. Nos informaban hermanos que manejan esto, que hay miles de musulmanes que están estudiando la Biblia y tomando cursos en línea a través de su computadora. Así que no podemos entrar, pero el evangelio ha entrado a través de todo esto que es moderno. Ahora, la globalización es otro factor importante. No podemos entrar, pero mire cómo Dios está trabajando. Dios está sacando a esta gente de sus pueblos. Quizá nosotros no podemos entrar, pero Dios nos está sacando. Y ahora tenemos infinidad de musulmanes en Europa, en América, que con toda libertad nosotros podemos hablarles del Evangelio sin temor de ser enviados a la cárcel, sin temor de ir a la muerte. En Inglaterra nos decía uno de nuestros misioneros, hermano, es maravilloso, dice aquí en Manchester y en otras ciudades, cuántos musulmanes están llegando y cómo es fácil abrir la iglesia, invitarlos y vienen y se les habla, cosa que jamás habíamos podido hacer estando ellos en su propia tierra. De modo que la emigración, la globalización nos está ayudando en gran manera. Así que no tenemos que pensar, faltan 100 años todavía, o faltan 500 años. No, hermano, vamos a una velocidad vertiginosa, vamos a una velocidad increíble y estamos alcanzando al mundo entero. Wycliffe, los traductores de la Biblia, esperan que en el año 2025, si el Señor no ha venido, poder ofrecerles una porción de la Biblia a todos los pueblos que la necesiten y la deseen, aunque sea una porción. De modo que estamos ya acercándonos. Hay señales en Mateo capítulo 24. No necesariamente son las que van a suceder en la tribulación, pero son señales de preparación, son señales introductorias, son señales que nos está diciendo, hermanos, esto va a suceder, pero no en este grado, mucho más grande, mucho más extenso ya en el tiempo de la tribulación. En el tiempo de la tribulación se habla, por ejemplo, de granizos de tamaño casi de una pelota de béisbol o más grandes todavía, cosas que muy pocas veces vemos ahora. Se habla de terremotos, no de 7 y 8, se habla de 8, 9 y 10 grados. De modo que Dios como que nos está dando una introducción nada más. Nos está presentando lo que va a suceder, pero en una menor escala. Bueno, ahora déjenme concluir un poquito más. Regresemos un poquito a las 7 iglesias. Yo quería que quedara en ustedes este diagrama, esta descripción de cómo Dios ha venido desenvolviendo este mapa de las edades. Las semanas de Daniel son muy importantes.
Las 70 semanas de Daniel nos ayudan a comprender un poquito más el orden histórico de los acontecimientos. Y este pequeño mapa que ustedes ven también, pues nos viene a mostrar el plan de Dios para las edades. Es decir, lo que va a pasar, lo que está pasando después de la muerte de Cristo. Tenemos este periodo ya casi de 2000 años y todavía no se ha cumplido la semana 70. Se han cumplido las semanas 62 y la semana 7. O sea, 69 semanas ya se cumplieron.